En este momento nosotros tenemos distintas áreas de actividad y una de ellas, que es la de prejubilaciones, lo que estamos haciendo básicamente es intentar reorientar a nuestros clientes en la forma de hacer prejubilación, teniendo en cuenta todos los cambios legislativos que ha habido últimamente en esta materia. La prejubilación sigue siendo una opción absolutamente válida, bajo nuestro punto de vista, pero requiere de readaptación de acuerdo a ese cambio legislativo que se ha producido. Y eso es una de las cosas que más tiempo nos está llevando. Rotundamente sí, sigue siendo una opción válida. Pensemos que cuando la empresa se plantea abordar una prejubilación es porque necesita hacer un ajuste de su plantilla. Ese ajuste se puede hacer o sobre un colectivo de trabajadores más jóvenes, que no sean prejubilables, o sobre un colectivo de trabajadores que sean prejubilables. Siempre, históricamente, y desde que se hacen prejubilaciones, el actuar sobre un colectivo de trabajadores mayores en los que su salida de la empresa puede concatenar con su jubilación es mucho menos traumático. Por lo tanto, lo único, como decía antes, que hay que hacer es adaptar esos procesos a la nueva legislación, pero sigue siendo tan válido como lo ha sido siempre. Y algo que también quiero transmitir, porque quizá puede estar en boga la opción de prejubilación en el mercado por las distintas noticias que hay, es que actuar sobre este colectivo y llevar a cabo procesos de prejubilación no es más costoso para las arcas públicas que si el empresario no lo pudiera hacer y actuara sobre colectivos más jóvenes. O sea, el mensaje que quiero dar es claro, no es más costoso para las arcas públicas un proceso de prejubilación que si se actúa sobre un colectivo más joven y que por lo tanto no sería prejubilable. Pues si nos pusiéramos a hablar de cambios legislativos, probablemente sería bastante tostón hablar de este tema. Por lo tanto, además ha habido tantos que sería muy difícil resumirlos, pero quizás se puede dar una idea de en qué sentido han ido los cambios legislativos. Y los cambios legislativos últimos han ido sobre todo en la dirección de que la persona aporte más, que la persona haga una mayor contributividad a su jubilación. ¿De qué forma? De la que todos más o menos conocemos, alargando los periodos necesarios de cotizar para tener derecho a la pensión de jubilación y retrasando la edad de jubilación. ¿Esto en qué deriva? En que es mucho más importante un asesoramiento especializado en materia de jubilación que el que había hasta ahora. Quizás hasta ahora había una idea de que más o menos uno se jubilaba a los 65 años y su trayectoria profesional era poco importante porque solamente se tenía en cuenta un último periodo, mientras que ahora y cada vez más ya estamos en transición de que ese periodo, en lugar de 15 años, sean 25 y muy probablemente llegaremos a tener toda la vida laboral de la persona, de forma que es muy importante que cualquier evento que se produzca en la vida profesional del trabajador esté bien asesorado. Y estoy pensando en salidas al extranjero, estoy pensando en tiempos durante los que no se cotice, estoy pensando en cambios desde una situación de trabajador por cuenta ajena a trabajador por cuenta propia, en el que hay cierta tendencia a intentar cotizar menos. Ahora todo esto va a afectar a la hora de obtener tu jubilación. Por lo tanto, es fundamental. Por otra parte, también ocurre con la reforma laboral, es otro de los cambios, que la horquilla de edades en que una persona puede acceder a la jubilación se ha ampliado mucho. Dependiendo de los supuestos, podemos estar hablando de que te puedes jubilar desde los 60 hasta los 67 años, con lo cual estamos hablando de un periodo amplísimo en el que una vez más se va a requerir la asistencia de expertos para orientar la jubilación de las personas. Por lo tanto, los cambios han ido en ese sentido y la consecuencia, y que cada uno de nosotros debemos ir interiorizando, es que vamos a necesitar apoyo para definir cuál va a ser nuestro esquema de jubilación, nuestro momento y cómo hacerlo. En Gestolasa tenemos un área que llamamos de gestión del prejubilado precisamente, en el que lo que hacemos es que acompañamos a la persona desde que sale de la empresa hasta que se jubila. Eso puede ser un periodo, dependiendo de las circunstancias, de 3, 4, 5, 6 años, en el que durante todo ese periodo ocurren cosas. Esas cosas pueden ser desde la solicitud de la prestación por desempleo, la solicitud del subsidio, la propia solicitud de la pensión de jubilación, convenio especial con la Seguridad Social, cantidades que has de percibir, en algunos casos de una compañía aseguradora, y hay que chequear que esas percepciones están bien. Y desde Gestolasa lo que hacemos es que acompañamos al trabajador en todo ese proceso, porque lo que pretendemos es que no tenga problemas en ese momento con cualquier tipo de esos eventos que he mencionado, pero tampoco que un error en cualquiera de esos eventos pueda tener repercusión en tu jubilación posterior y que por lo tanto sería un error que te podría afectar de forma vitalicia. Entonces, nosotros tenemos ese servicio pues, para acompañar al trabajador que está en esa situación. Son dos cosas distintas. Si por crecimiento económico entendemos porcentaje de PIB positivos, ahora ya sí que parece que todos los organismos nacionales e internacionales están de acuerdo a que en 2014 va a haber crecimiento positivo. Por lo tanto, desde ese punto de vista, parece que va a haber crecimiento económico a partir del 2014. Otra cosa es cuándo eso va a repercutir en creación de empleo, que de esto sí que hay
absolutas discordancias en el mercado y nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y a mí algo que me preocupa ya no es cuándo se va a crear empleo, sino el tipo de empleo que se va a crear. Probablemente va a ser un empleo de peor calidad, va a ser un empleo peor remunerado. Entonces, bueno, hay que pensar en las dos cosas, cuándo se va a crear empleo y en qué condiciones. Pero efectivamente es la pregunta del millón y de bola de cristal. No lo sé.